De regreso en esta vía pública de miércoles con muchas informaciones políticas. Estuvo la cadena nacional, pero también hubo otras discusiones en el Parlamento. De aquello vamos a conversar de inmediato con el senador Matías Walker, senador independiente, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? Muy buenas noches, Davor. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar a los comentarios de la cadena nacional del presidente, quiero preguntarle por otro hecho político que ocurrió en el Congreso hoy, que es la ratificación ahora del Senado de que se va a erigir finalmente una estatua, un monumento al presidente Sebastián Piñera. ¿Quedó conforme con la transversalidad de los apoyos? Ahí en el Senado hubo 34 a favor, sí, 6 en contra, una abstención. Bueno, este fue un proyecto transversal. Efectivamente, presentamos con José García Robinot, actual ministro de la SECPRES, cuando era presidente del Senado. Lo suscribió José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, Luciano Cruzcoque. Por lo tanto, fue un proyecto transversal. Obviamente, me hubiese encantado que se aprobara de manera transversal, porque todos los expresidentes participaron del homenaje de Estado que se hizo al presidente Piñera con su trágico fallecimiento, la presidenta Bachelet, el propio presidente Boric, que reconoció que se había sido injusto con la figura del presidente Piñera, pero nos quedamos con la aprobación de este monumento que va a estar ubicado al lado del presidente Patricio Aylwin y de Arturo Alessandri Palma. Plaza de la Ciudadanía, dando la Alameda en el fondo. Dando la Alameda, y lo van a mirar todos los chilenos desde la Alameda, y eso va a permitir recordar, a mi juicio, lo dije hoy día en mi intervención, lo que fue el mejor periodo de la historia de Chile, la democracia de los acuerdos. Cuando el presidente Piñera fue senador, cabezó la Comisión de Hacienda del Senado y logró acuerdos con el gobierno del presidente Aylwin en materia tributaria, en materia laboral, en temas de derechos humanos. Y yo creo que esa oposición que hace todo lo posible para que el gobierno le vaya bien en beneficio de Chile, es un espíritu que tenemos que recuperar. Ya, senador, ¿y cómo se reciben los argumentos que se escucharon desde el otro lado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? Votó en contra el Frente Amplio, el Partido Comunista, también la senadora Campillay. Acusan y escuchaba el debate hoy día que Sebastián Piñera violó los derechos humanos, que en su gobierno se torturó, de que hubo mutilaciones de personas para el estallido social. ¿Cómo se reciben esos argumentos cuando se buscó la transversalidad y sobre todo cuando el presidente Boric en el funeral dijo que era un demócrata desde primera hora y que habían sido tremendamente injustos en su gobierno? Yo creo que no escucharon el discurso del presidente Boric en el funeral de Estado que se hizo al presidente Piñera. No han leído lo que señaló en su libro Sergio Mico, que fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que descartó que existieran violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Y es necesario hacerle un monumento a casi todos los presidentes que han fallecido últimamente? ¿No basta, por ejemplo, con la galería de los presidentes que está dentro de la moneda? ¿Por qué hay que hacer algo en el exterior? Porque tiene que ver con un homenaje a la democracia. Fíjate, Davor, que lo recordaban algunos hoy día en su intervención, el propio senador Fidel Espinosa del Partido Socialista, que votó a favor de nuestra iniciativa. El presidente Piñera, siendo senador, votó a favor de un proyecto que fue controvertido en su momento, el monumento al presidente Salvador Allende. Y él dijo que esto era un gesto de reconciliación nacional. O sea, fue una persona que como senador siempre demostró esa estatura de Estado, esa altura de miras. Y yo creo que cuando veamos desde la Alameda al presidente Aylwin, al presidente Piñera, vamos a decir, bueno, estos fueron grandes presidentes que marcaron un momento de la historia de Chile donde crecimos al 7-8% al año, donde se rebajó la pobreza de un 40 a un 10% y donde se lograron acuerdos en beneficio del país. Yo creo que ese espíritu tenemos que recuperarlo. Ya, pero esto va a implicar de que siempre se van a hacer monumentos a los expresidentes, porque ahí está el de Patricio Aylwin, el de Eduardo Frei Montalva, está el de Salvador Allende, está el de Jorge Alessandri, está el de Pedro Aguirre Cerda. Y me parece ¿Cuál más se me bien, queda? Viene uno a la presidenta Bachelet cuando muera, a Ricardo Lagos, probablemente, sí. Y esperamos que sea secretaria general de Naciones Unidas. Con mayor razón la vamos a manejar. Pero no hay que tener una temporalidad. Anoche lo conversaba con un analista que decía, bueno, a lo mejor esto sería bueno tenerlo en un marco regulatorio de que pasa un cierto periodo de tiempo desde que la persona se murió versus cuando se transforma en carne de estatua finalmente. Porque, a ver, había pasado un año, hubo un funeral de Estado, hubo un reconocimiento transversal. Me parece que el presidente Piñera se jugó por la democracia en dos momentos. Primero, él votó por el no a Pinochet, recordemos. Sí. Fue de los pocos empresarios, de los pocos economistas que salió públicamente a respaldar la opción por el no a Pinochet el año 88. Y se la jugó por la democracia y por el acuerdo por la paz y la nueva Constitución
el 15 de noviembre del año 2019. Es un homenaje también a la democracia, a la resolución pacífica de las controversias. Y a un monumento que además hay que decirlo, no va a tener costo para las arcas fiscales que están estrechas, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, va a haber colecta, un erogación popular y eso me parece que es muy importante señalarlo. Senador, vamos a la reforma. No sabemos si es que le va a tocar verla a usted en el Senado, porque esto va a ingresar por la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa allí con la idea de legislar, con las comisiones, pero ¿cómo ve esta aproximación al proyecto de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Kast en la cadena nacional? A ver, me parece que hay un diagnóstico que compartimos. Llevamos 12 años, Davor, creciendo una tasa del 2%. Tenemos 850.000 chilenos desempleados. Chile dejó de crecer. Y lo digo habiendo votado a favor la reforma tributaria que promovió el ministro Arenas. La del 2014 que no recaudó lo que se proyectó. Efectivamente. Queríamos además financiar la gratuidad para un 100% en ese momento. Y muchos advertimos que eso no iba a ser posible. Pero ¿qué es lo que pasó? Chile dejó de crecer, promedio de crecimiento del 2% al año, 850.000 desempleados, se perdió el dinamismo de la economía. Entonces, lo digo habiendo votado a favor esa reforma tributaria. Tenemos un promedio de tasa de impuesto a las empresas del 27% superior al promedio de la OECD, de los países más ricos del mundo. Entonces, no siempre aumentar la carga tributaria va a significar mayor recaudación. Lo decía el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Nos decía, oiga, yo no hice ninguna reforma tributaria y nunca hemos recaudado más. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Es que la economía perdió dinamismo, dejamos de crecer, dejamos de generar empleo, el número de chilenos viviendo en campamento ha aumentado a 150.000, después de que, a contrario censo, yo el periodo que hablaba, los famosos 30 años, reducimos la pobreza a un 40 o un 10% y logramos sacar a muchos chilenos de la extrema pobreza, de la pobreza de los campamentos. Entonces, obviamente, esto es como en el fútbol, cuando el resultado no se está dando, hay que hacer cambios en la estrategia. Y yo creo que, efectivamente, hay un consenso generalizado de que Chile tiene que volver a crecer. ¿Usted está a favor de bajar del 27 al 23%, para ser claro con ese punto? Que va a ser gradual. Gradual, pero está a favor. Sí. E incluso más como propone el Partido Nacional Libertario, que quiere llegar al 15%. No, sí, mira, a ver, está bien bajarlo del 27 al 23 en forma gradual. Para dinamizar la economía. Así Perfecto. como bajamos las 40 horas de forma gradual, 1 hora al año. Hay 150.000 empresas que se van a ver beneficiadas. Me parece bien lo del crédito del 15% para favorecer el empleo formal. Me parece muy bien terminar con el IVA de la construcción al menos por un año. Yo lo he visto en los comités de vivienda con los que trabajo en la región de Coquimbo. Y de un subsidio de ese 49 para familias vulnerables, una casa está costando 1.800 UF, porque yo fui de los que votó en contra el término de la exención del IVA de la construcción, porque yo sabía que eso lo iba a terminar pagando a las familias más vulnerables, la clase media. Fue un error. Eso afectó también el empleo. Hay muchas empresas constructoras que quebraron, pequeños contratistas también. Tenemos que volver a dinamizar la economía. Y eso se va a compensar con 2 medidas que me parece bien, que es bajar el impuesto a las donaciones no con el objeto de recaudar menos, sino que es traer a valor presente e incentivar que los grandes patrimonios hagan donaciones ahora y no recurrir a estructuras tributarias rebuscadas con el objeto de postergar el pago de impuestos cuando esos pagos de impuestos se pueden hacer ahora y se puede recaudar más. Claro, eso vamos a ver cómo se enfrenta, porque en Estados Unidos hubo un debate similar, le pusieron la ley de la muerte y finalmente no se cumplió. Pero la repatriación de pues. capitales también, Davor, sí, lo hizo el ministro Arenas el año 2014, con mejores resultados de los esperados, pagando una tasa del 8%. Entonces se le dijo a todas las empresas, personas de grandes patrimonios que tenían inversiones fuera de Chile, declárenlas y van a pagar un impuesto del 8%. Se recaudó bastante, ahora va a ser más, del 10%, con el objeto de compensar también esta disminución del impuesto a las empresas. Ya, de estos 5 ejes que tiene el proyecto, que probablemente vamos a conocer el detalle de acá el lunes, ¿hay alguno que le haga ruido o usted, así como fue presentado, está a favor de todo? Porque me dice, está a favor del IVA de la vivienda. Las contribuciones para los mayores de 65 años, eliminarla, ¿buen punto o mal punto? No, totalmente de acuerdo con eliminar, y además una promesa de campaña. O sea, nadie se puede sorprender porque se termina el pago de contribuciones
para los mayores de 65 años respecto a la independiente vivienda si viven en Vitacura o viven en Bisbiri. Que además el ministro de Vivienda dijo que va a construir viviendas sociales en la Dehesa y en Las Condes. Cerca del Nido Águila. Sí. Bueno, a ver, acá estamos hablando de adultos mayores que trabajaron toda su vida. Estamos hablando de la primera vivienda que sirve de vivienda principal a la familia, la única vivienda. Me parece bien. Yo creo que es algo de justicia con nuestros adultos mayores. Ningún adulto mayor merece perder su casa por no poder pagar las contribuciones. Usted que lleva harto tiempo en política como diputado, ahora como senador, ¿cuán anclado está el gobierno del presidente Kassa a este proyecto? El ministro García Ruminot decía que esto es un eje fundamental y que probablemente gran parte de cómo se pondera este gobierno tiene que ver con lo que se discute aquí. Yo creo que la discusión va a estar marcada no por estas medidas, que en general yo creo que son compartidas, sino que tiene que haber un énfasis también en lo social. Lo planteamos con la diputada Joana Pérez, que es la presidenta de Demócratas, que ahora está como movimiento. Lo planteamos también con el senador Miguel Ángel Calisto. Ampliar el bolsillo familiar electrónico, que es una buena medida en que tú le devuelves a las familias más vulnerables de la clase media lo que gastan de IVA al mes en combustible, a propósito del alza del precio de los combustibles, la parafina, los alimentos, los medicamentos. Ahí hay una medida concreta que yo echo de menos. Claro, tiene un costo fiscal importante. O sea, mientras se reconstruye la economía, mientras tú vuelves a generar empleo, mientras le das la capacidad a las empresas que vuelvan a dinamizar la economía y el empleo, tienes que proteger, sobre todo en un invierno duro que se viene, a la clase media y a los sectores más vulnerables. Ahí tienes una propuesta concreta: ampliar el monto y la cobertura del bolsillo familiar electrónico. Ya. Senador, ¿y con cuánta rigidez ve usted a los que son los interlocutores del proyecto? El presidente Kassa, el ministro Quirós, el ministro García Ruminot, el ministro Alvarado, que son los que han tomado la vocería de todo aquello. ¿Hay espacio, por ejemplo, para incorporar indicaciones? Escuchábamos esta semana a Franco Parisi, que decía, bueno, hay que también bajarle el IVA a los medicamentos, a los pañales, algunos dicen, bueno, también a los alimentos. ¿Usted ve que está a esta disposición a escuchar, a eventualmente tomar ideas que dan vuelta ahí en el hemiciclo? O sea, insisto, el bolsillo familiar electrónico claro, es una buena política pública, porque tú le devuelves a los sectores vulnerables y a la clase media, sobre todo la clase media más baja, lo que gastó en IVA, ¿no? En alimentos, en parafina, en medicamentos. Eso se puede hacer y tiene muchos una países lo tienen, de hecho, práctica, y tiene que ver con otras políticas públicas que implementó, por ejemplo, el presidente Piñera, su propio gobierno, el ingreso ético familiar. O sea, hoy día nosotros tenemos desarrollado a través del Ministerio de Desarrollo Social transferencias directas a través de las cuentas RUT de las personas para proteger a la familia en un invierno que va a ser duro. Yo creo que esa es la discusión que se viene. O sea, más que discutir estas medidas, la discusión va a estar marcada ahora en cómo compensamos socialmente también a las familias mientras se vuelve a dinamizar la economía. Ya. Usted es hoy día independiente. ¿Cómo se conversa hoy día con la oposición o con las oposiciones? ¿Ve que va a haber mucho debate? Escuchamos aquí posiciones diametralmente opuestas entre parlamentarios de una mirada u otra, pero dentro de la oposición, ¿usted cree que hay diferentes miradas que eventualmente puede haber un discolaje de que cada uno haga lo que le parezca en torno a este proyecto? ¿O va a haber órdenes de partido? A ver, yo veo, ¿cómo ve el debate? Por ejemplo, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que está en la Comisión de Hacienda. Estoy seguro que Paulina Bodanovich va a estar dispuesta a dialogar, a lograr acuerdos. O sea, yo creo que más allá de los extremos, ¿no?, probablemente el Partido Comunista, el Frente Amplio van a estar en una postura más contestataria. Pero yo veo en el socialismo democrático, con quienes logramos un acuerdo de integración en el Senado, me refiero al Partido Socialista y al Partido por la Democracia, buenos interlocutores para poder lograr acuerdos que permitan las dos cosas: que la economía se vuelva a dinamizar y al mismo tiempo podamos proteger a las familias más vulnerables. Ya. ¿Ve que calzan los plazos con lo que se ha dicho en el debate? Hoy día escuchamos a los ministros, uno estuvo acá, otro estuvo en el canal Mega, ambos dijeron, bueno, ojalá esto tenerlo aprobado antes de las fiestas patrias, antes de por ahí por agosto. ¿Llegamos con los plazos o no? Es que es fundamental, Davor, porque, por ejemplo, el tema de la vivienda. Hoy día, ¿cuántas familias están pensando en adquirir una vivienda o están postulando a un subsidio habitacional? Lo conversábamos con el ministro Iván Poduje el día lunes con comités de vivienda de Yapel. Es fundamental el acceso a la vivienda y eso hay que hacerlo ahora, porque eso va a generar trabajo.
antes que las empresas constructoras sigan quebrando en regiones más caro construir viviendas sociales. Entonces, hay medidas que son a la vena de la economía de la reactivación. Ojalá pudiéramos darle a las empresas el subsidio de la contratación para que vuelva a haber empleo formal, sí, porque el empleo formal te permite dos cosas. Primero, tener seguridad social y al mismo tiempo va en apoyo de las medidas de seguridad, porque sabemos que el empleo informal muchas veces está vinculado a situaciones ilícitas que no son buenas para la seguridad. A propósito del operativo que se está desarrollando hoy día, aprovecho de expresar mi solidaridad con el alcalde de San Bernardo, que fue agredido en un operativo junto con carabineros. O sea, tenemos que volver a generar instrumentos también para aumentar los carabineros, para enfrentar la situación de inseguridad. Pasamos del lugar 37 al lugar 62 en el ranking mundial de inseguridad. Y ese es un tema también que tenemos que abordar. Senador, y para una mejor discusión, sobre todo en la Cámara de Diputados, que allí se anticipaba haber mayor debate, quizás mayor demora, porque eventualmente pueden pasar a diversas comisiones, ¿se debería separar el proyecto en dos, dejar esto que hace tanto ruido de bajar los impuestos del 27 al 23 como un proyecto y lo otro, dejarlo concatenado como fue presentado? Es que es muy difícil, No, porque muy difícil, es parte de un todo. O sea, si tú no logras dinamizar la economía, si tú sigues creciendo a tasas del 2%, no vas a lograr sacar de la pobreza a la familia. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de enfrentar esta discusión, aprobar el proyecto como está. Yo lo voy a aprobar como viene, lo digo aquí y ahora. Lo único que le pido al gobierno, y no es una condición, es que considere medidas de transferencias directas a las familias que van a enfrentar un invierno muy difícil, y ahí hay un instrumento concreto que es el bolsillo familiar electrónico, que hay que extenderlo en cobertura y también en el monto. Senador, antes que se nos vaya el tiempo, le quiero preguntar por otro tema. ¿Cómo observa toda esta polémica que ha habido en torno al almuerzo del presidente Kast con sus compañeros de curso? ¿Fue correcto? ¿Fue imprudente? ¿Hay polémica? ¿Es artificial? ¿Cómo la ve usted? Me quedo con lo que dijo el ministro Cordero, me quedo con lo que dijo el exministro Francisco Vidal, el exministro Cordero. La verdad es que son discusiones que no son relevantes. O sea, que el presidente de la República pueda invitar a sus compañeros de universidad, vi que habían sacerdotes, que habían gente de distintos espectros y que lo pague él, además con su patrimonio personal. O sea, creo que no da ni para 2 minutos de discusión. Es mucho más importante hablar de las propuestas que tenemos de seguridad para reactivar la economía, el empleo, la vivienda, la alerta sanitaria para enfrentar las listas de espera oncológicas para enfermos de cáncer. Lo dijo hoy día el presidente Kast. Esos son los temas relevantes. ¿Ya se accedió el diputado Manuchere, que comparte distrito? Lo que pasa es que no solamente Daniel, si lo han planteado mucha gente, yo he escuchado colegas tuyos, es legítima la discusión. Lo que pasa es que, claro, cuando se habla tanto, cuando tú eres de oposición respecto a los gastos y llegas al gobierno, claro, te la van a cobrar. Pero ese no es el tipo de política que a mí por lo menos me motiva. Matías Walker, senador de la República, gracias por estar acá esta noche, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Tabor. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Matías.